Llegué a Sarelia en el año 2002, cuando investigaba sobre la educación de las mujeres y mientras preparaba una exposición para el Museo de la Ciudad sobre la historia de las mujeres. Ya autores como Florencia Campana, Michelle Hartman, se habían referido a las revistas que surgieron al calor de las reformas liberales y cuando se abrieron los espacios de debate y discusión. Allí pueden ver algunas de ellas: El Tesoro del Hogar, en 1890, La Mujer, 1905, El Hogar Cristiano, 1906-19, La Ondina del Guayas, 1907, La Mujer Ecuatoriana, 1918-23, Flora, 1917-1920, Alas, 1934. Son estas algunas de las publicaciones donde las mujeres defendieron principios de equidad y de mejoramiento de la condición, de su condición. Estas revistas, es interesante señalarlo, crearon espacios abiertos a la circulación de ideas, constituyéndose en medios de relación y de unidad de grupos de mujeres, así como un estímulo para su participación en la escena pública. Si bien estuvieron fuera de los medios hegemónicos, como partícipes de una esfera amplia, hegemónica, crearon espacios para la formación de un público femenino o contrapúblico subalterno en términos de Fraser. Pero dentro de todas estas revistas y personajes, la revista La Mujer y Zoila Ugarte me cautivaron en primer lugar. Como nos ha contado Verónica Calvo Piña y como nos contará a continuación Nessa Terán, Sarelia es el seudónimo de Zoila Ugarte de Landívar, una escritora y maestra liberal nacida en Machala y que vivió en Guayaquil, Quito y Lima. Un aspecto que quisiera resaltar es que Zoila Ugarte no estuvo sola. Se ha resaltado en la historia la presencia de heroínas como seres solitarios, ¿no es cierto?, incapaces de tener claroscuros. Pues no, lo que se ve es que Zoila Ugarte perteneció a un grupo de mujeres que lucharon por sus derechos, y diría también de hombres que lucharon por sus derechos. Por ejemplo, ella estuvo a favor de la ley de emancipación de la mujer casada en 1911 con juristas como Víctor Manuel Peña-Herrera, por ejemplo, ¿no? De tendencia, todos estos grupos de tendencia progresista con los que compartió amistad, afectos y principios democráticos y emancipadores. En mi exposición me voy a enfocar en dos aspectos si tengo tiempo, en realidad. Me enfocaré sobre todo en Zoila Ugarte como propulsora de los orígenes del feminismo en el Ecuador y como republicana cuando intervino desde el periódico La Prensa en defensa de la democracia. La importancia de la revista La Mujer de 1905 radica en esto. Por primera vez, como se ha mencionado, ya se mencionó esto, por primera vez en la historia del país, un grupo de mujeres comenzó a hablar del feminismo. Zoila Ugarte, quien era la principal editorialista, dijo en 1905, como le relató, el feminismo no es una doctrina caprichosa, ¿no? O sea, es la voz la voz de la mujer oprimida que pide y reclama lo que ella tiene derecho, más o menos, ¿no? Pero también en esta revista se comienza a plantear las primeras reivindicaciones de los derechos de las mujeres, que fueron el acceso a la educación y al trabajo. Dice también Zoila Ugarte en otro artículo: la mujer ecuatoriana, siguiendo el movimiento universal, sale de su letargo, protesta de su miseria y pide conocimientos que la hagan apta para ganarse la vida con independencia. Pide escuelas, pide talleres, pide que los que tienen la obligación de atenderla se preocupen de ella algo más de lo que hasta aquí han hecho. Esto en 1905. En esta revista, las mujeres comienzan a asumirse desde una condición de género como parte de un movimiento universal capaz de demandar a los que tienen obligación de atenderlas: el Estado, el sistema patriarcal, la creación de escuelas y talleres. Se trataba de demandas democráticas capaces de constituir formas de modernidad alternativas. Apelando a la igualdad ciudadana, se daba un cuestionamiento al lugar que se asignaba a las mujeres dentro de la sociedad y una autodefensa de sus cualidades.
decía, las mujeres como los hombres poseemos un alma consciente, un cerebro pensador, fantasía creadora más o menos brillante. Se reconocieron en condiciones de igualdad en cuanto a aptitudes que ellos. Se trataba de mujeres ilustradas, en este caso, que se sentían con el mismo derecho para manifestarse de manera pública, para tomar la palabra y para expresar sus opiniones en un ámbito público, desde un nosotros, en nombre y representación del conjunto de mujeres. Estas revistas crearon, como lo mencioné, espacios alternos abiertos a la circulación de ideas. Si bien estuvieron fuera de los medios de comunicación hegemónicos, ellas lo hicieron. En esta revista debo decir que también se valoró el papel maternal como parte de la mentalidad de la época, pero este planteamiento constituyó un recurso para exigir la educación de las mujeres, porque al mismo tiempo se expresaba en forma categórica que precisamente por estar en el seno y en la mano de la mujer, el hogar y bajo su dirección, los destinos de la humanidad, puesto que lo están del niño, se deduce que su educación y sus virtudes eran las únicas bases del progreso. Sin embargo, en la revista aludida también se defendieron otros criterios. En otro ensayo, Zoila Ugarte rompe con esta visión maternal, diciendo: es demasiado cruel que los egoístas quieran hacer de la mujer un simple biberón humano y nada más humillante que destinarla al papel de hembra inconsciente. No, esas son palabras de ella. El argumento a través del cual exigieron esta igualdad estuvo dado, como les mencionaba, por el acceso al saber y la posibilidad de ejercerlo. Pero, como les decía, también hay otro planteamiento que se constituye en otro aspecto de estos primeros derechos que se plantean por parte de las mujeres. O sea, se plantea en estas revistas que las mujeres logren autonomía a través del trabajo. Debían acceder a la posibilidad de mantenerse a sí mismas, de tener independencia económica. Ella dice en otro artículo: como no todas las mujeres tienen quien las mantenga, ni todas quieren ser mantenidas por quien no sea su padre, su hermano, su marido, es incuestionable que a pesar de todas sus preocupaciones han de buscar su independencia y los medios para sostenerla. La mujer tiene derecho a que se le dé trabajo, puesto que no se vive y no se puede vivir si no se adquieren comodidades sin trabajar, ¿no? Esto en 1905. Como lo habían mencionado antes, en ese momento la mujer, sobre todo, a pesar de que siempre las mujeres populares habían trabajado, pero las mujeres de sectores medios, sectores altos, estaban sobre todo destinadas al papel, al espacio doméstico. El trabajo no solo constituía un medio de subsistencia, sino una posibilidad de realización como individuos y un ejercicio ciudadano de contribución al país. Los escritos de estas mujeres buscaron que la mujer sea colocada en un puesto de igualdad por el perfeccionamiento de sus facultades y por las posibilidades de una independencia económica. Sin duda se inició un proceso de cambios en esta época. Ya basta. Entonces paso al otro. O sea, ella concluye todo esto diciendo: no nos cansaremos de repetir que la mujer tiene derecho a la protección de los gobiernos, a la atención de los congresos, y así como sobre ella pesan obligaciones sociales y civiles, es justo que también goce de los beneficios comunes. Brevemente, porque me quedan solo 5 minutos, quisiera destacar la defensa de Zoila Ugarte como articulista del diario La Prensa. Ella, a través de este periódico, dijéramos de la ciudad de Quito, difundió artículos de la emancipación de las mujeres, por ejemplo, y se preocupó de hechos cotidianos de la vida política del país, defendiendo siempre la democracia. En 1907, dijéramos, en la segunda administración de Eloy Alfaro, cuando el gobierno de Alfaro se tuvo ámbitos más despóticos, autoritarios, no permitió elecciones libres y reprimió una protesta estudiantil y hubo muertes de estudiantes. Ella protestó de manera descarnada por eso, ¿no?
Y entonces, en ese sentido, sus colegas del Partido Liberal tradicional le criticaron inmensamente y le dijeron, su papel es el espacio doméstico. Sin embargo, ella defendió en ese sentido la posibilidad de que la mujer participe políticamente. Como decía, yo no creo que en el país haya habido un movimiento sufragista, pero sí grupos de mujeres que defendieron el derecho al voto. Y en ese sentido, Zoila Ugarte de Landívar, con María Angélica Hidrobo, con otras maestras, defendieron abiertamente más tarde el derecho a la votación, el derecho a la emancipación del trabajo. Contribuyó enormemente, por ejemplo, a difundir principios emancipadoras. Por ejemplo, en 1930, cuando llegó la libre pensadora española Belén de Zárraga, ella estuvo allí para defenderla a pesar de toda la crítica de las señoras de la sociedad del país que armaron protestas en su contra. Entonces, para terminar, debo decir que llegué a Zoila Ugarte y me quedé admirada porque fue una mujer valiente, porque fue una mujer valerosa, anticipada a su época, y yo creo que ahora estará muy feliz de que ustedes le tomen la posta. Muchas gracias. Muchas gracias, Ana María, muy bella tu exposición realmente. Quisiera agradecer la presencia de una persona en este espacio y es el de Patricia Landívar. Ella es nieta de Zoila Ugarte, entonces, sí, ya la... Muchísimas gracias por estar aquí. Si por favor le damos un aplauso. Bueno, entonces ahora queremos pasar a la ponencia de Nessa. Sí, dime. Ah, claro. Tome. Ok, sí. Nuevamente igual tenemos 15 minutos. Nessa nos va a dar nos va a dar todo un pantallazo de lo que fue la vida de Zoila Ugarte. Vamos a conocer a esta mujer que apenas uno empieza a conocer, a saber quién es Zoila Ugarte, es muy difícil no enamorarse de su historia. Y lo vamos a ver ahora que nos cuente Nessa Terán al respecto. Bueno, primero antes de empezar, no sé si me ayudan con la presentación. Quiero agradecer a Miriam Landívar por estar acá y por todo el esfuerzo y trabajo que ha metido en mantener viva la memoria de su abuela, y por toda la generosidad que ha tenido conmigo, de sentarse conmigo, de mostrarme los documentos, de mostrarme las fotografías. Me conmueve mucho que estés aquí y muchas gracias, de verdad, no sería posible sin ti. Por favor, si le ponen como pantalla completa, es PDF, pero para que pueda pasar las diapositivas. Colóquenle como vista de pantalla completa, por favor. Bueno, no sé si van a poder ver todas las fotos, pero bueno, no importa. Zoila Clotilde Ugarte Seas nace en El Guabo, provincia del Oro, en 1868. Es la hija de Juan de Dios Ugarte y Juana Seas. Es una familia que tiene haciendas cacoteras, son una familia con recursos económicos y con posturas liberales. Digamos que Zoila tiene una aproximación con esto desde chica. Ella tiene 4 hermanas mujeres, 6 hermanos hombres, pero no todos llegarán a la edad adulta. Y Zoila y sus hermanos quedan huérfanos relativamente jóvenes.
Es así que Zoila se muda a Guayaquil en su adolescencia y prácticamente inmediatamente se cuela en la vida cultural e intelectual de esta ciudad, teje lazos con otras mujeres intelectuales de la época, el primer grupo de mujeres que hace periodismo en el país, mujeres como Rita Lecumberri, Dolores Sucre, Mercedes González de Moscoso, entre otras. Ecuador vive en esos momentos un contexto político agitado, en el que Eloy Alfaro y su doctrina liberal van ganando adeptos y erigiéndose como una alternativa de cambio urgente para el país. Zoila Ugarte apoya esta revolución desde sus inicios y después se convertirá en una crítica implacable de Eloy Alfaro, como dijo Ana María en su segundo periodo. Su carrera periodística empieza en la revista Tesoro del Hogar, dirigida por la limeña Lastenia Larriba. Firma sus primeros artículos como Zarelia, pero pronto empieza a utilizar su verdadero nombre y escribe para varias publicaciones en la primera década del siglo XX, revistas como Ondina del Guayas, la revista Patria, e inicia su habitual columna en el prestigioso diario La Prensa. Zoila se casa relativamente tarde para la época, a sus 26 años, que en ese momento era como se te está yendo el tren. Se casa con Jorge Landívar, los pueden ver aquí en la foto. Jorge era un hombre bastante mayor a ella y con quien forma un lazo de admiración, de respeto mutuo, una relación entre iguales que no necesariamente era tan común en esa época. Viven en Ambato, en Riobamba y finalmente se establecen en Quito. Él se hace cargo de las propiedades de Zoila en la costa y ella se dedica a escribir y al cuidado de su pequeño hijo, Jorge. Jorge Landívar Ugarte nace en 1895 y es el único hijo de la pareja. La maternidad no aleja a Zoila de su activismo ni de su oficio de escritora. Al contrario, ella inculca en su hijo Jorge desde chico su inteligencia, su entrega a las causas sociales y el sentido crítico frente al poder y sus abusos. En 1906, y sin dejar de lado la escritura constante, Zoila se inscribe en la Escuela de Bellas Artes de Quito. Allí aprende escultura, litografía, grabado, entre otras. Es una alumna sobresaliente en todas sus clases. En algunas es la única mujer y la mayor en edad. Fotografías de sus obras se difunden en la revista de la Escuela de Bellas Artes, en la que también publica artículos sobre estética. Hace una defensa de sus compañeros de la clase de pintura cuando sus pinturas de desnudos son criticadas en una exposición en 1934, me parece que es. Entonces ella dice: si Dios, en su infinita sabiduría, hubiese visto que la desnudez del hombre era mala, nos habría creado como el mono, cubiertos de pelambre, o como el ave, vestidos de plumas. Los museos son visitados por toda clase de personas sin escándalo de nadie. ¿Y sabéis qué hay en los museos? Pues desnudos y más desnudos. Entonces imaginen este país que hasta ahora conserva posturas tan mojigatas y conservadoras a veces cuando se trata de las expresiones artísticas. Basta recordar la polémica generada por el mural de Mujeres Creando, la censura que provocó esto, o el hecho de que se prohíben desnudos hasta el día de hoy en el Salón de Julio de Guayaquil, para entender de qué tipo de sociedad estamos hablando. Y ahora, si nos imaginamos de esa misma sociedad en los años 30, esto nos da una idea de la valentía de la voz de esta mujer, que hacía la defensa de estas causas que generaban mucha controversia, pero lo hacía con mucha lucidez, con mucha valentía y con un manejo del lenguaje brillante, la verdad. Aquí la pueden ver, qué lástima que no se pueden ver tan bien las fotos, pero en la primera foto ella está en una clase de litografía rodeada de sus compañeros, todos hombres, y aquí la podemos ver en otra de sus clases en la Escuela de Bellas Artes. Zoila Ugarte es una de las primeras mujeres en el país que se define como feminista. Utiliza ese término que en ese entonces provocaba críticas, desconfianzas y sospechas, tal como lo hace ahora. Estos miedos no tenían ningún sustento, por supuesto, era el miedo al cambio, a un mundo en donde la mujer sea igual a los hombres y no una ciudadana de segunda categoría. En 1905, en el contexto en el que las mujeres que escribían y opinaban públicamente eran mal vistas por considerar que estaban dejando de lado sus deberes domésticos y conyugales, Zoila Ugarte funda La Mujer, la primera revista hecha por mujeres en la historia del país y hecha por y para la mujer. En sus páginas escriben reconocidas escritoras y poetas de Quito y Guayaquil, entre ellas Lastenia Larriba, Dolores Sucre, Ana María Albornoz, entre otras.
En nuestro ideal, que es el editorial con el que Zoila presenta esta revista a sus lectoras, reivindica el valor de las mujeres en la sociedad fuera del ámbito del hogar y más allá de su rol como madres y esposas. Es un texto valiente, frontal, inequívoco, que busca poner en valor el aporte de las mujeres a la vida pública del país en una época en la que ellas ni siquiera tienen el derecho a votar. Al mismo tiempo, se cuida de sonar radical o extremista. Se encarga de extender una invitación a los hombres estratégicamente para que puedan ver y reconocer el valor de las mujeres. Los involucra en lugar de marginalizarlos. Desde sus textos y editoriales en la mujer, Zoila Ugarte reclama por el derecho de las mujeres de educarse, a trabajar, a ejercer el voto. La mujer canaliza la voz de las mujeres en distintos formatos. Se publican cuentos, poemas, ensayos, artículos de opinión, crítica literaria. La publicación recibe, por supuesto, críticas por parte de los grupos más conservadores y también recibe muchos aplausos entre los liberales, los periodistas, los intelectuales. Aquí pongo una cita de nuestro ideal. Ya la han mencionado básicamente lo mismo Ana María pero me gusta mucho esta cita. La ignorancia no es una garantía de felicidad y aunque lo digan, no nos convenceremos jamás de que la mujer instruida sea incapaz de virtudes domésticas. Imposible nos parece que quien tiene aptitudes para comprender lo abstracto no puede ejercer cualquier oficio de aquellos que no requieran más talento que un poco de voluntad. Las mujeres como los hombres poseemos un alma consciente, un cerebro pensador, fantasía creadora más o menos brillante. Zoila Ugarte tomó un cargo como directora de la Biblioteca Nacional y cuando asumió la dirección de esta institución invirtió mucho tiempo en organizar lo que encontró ahí, que era bastante caótico, bastante desordenado. Se dedica a organizar el inventario de libros, a establecer contacto con bibliotecas internacionales para programas de intercambio y bajo su dirección se imprime por primera vez el boletín de la Biblioteca Nacional en 1918. Su rol como directora le permite ir estableciendo contactos con algunos de los intelectuales y escritores más importantes de la época. Zoila aportó al país, además, como educadora, como profesora. Después de dejar su cargo como directora de la biblioteca, asume un cargo como profesora de castellano y literatura en el Colegio Manuela Cañizares, donde trabajó durante 7 años. Luego pasó al Fernández Madrid, que en ese momento estaba recientemente inaugurado, donde la directora era su buena amiga María Angélica Hidrobo. Desde allí enseñó a cientos de niñas castellano y literatura y sus alumnas siempre la recordaron con cariño y con reverencia. En 1937 sus amigas y colegas empiezan una campaña para que el Estado otorgue a Zoila una pensión vitalicia por sus aportes al país. En lugar de cumplir con el pedido, el Ministerio de Relaciones Exteriores le entrega la Medalla Nacional al Mérito. Es un reconocimiento importante que es tomado en cuenta por la prensa, sus colegas, sus amigos. La escuela le entrega una pluma de oro en conmemoración. Este será el primero de muchos honores y conmemoraciones que Zoila Ugarte recibe a lo largo de su vida. Nunca dejó de escribir y colaborar con distintos medios y hasta el final de su vida mantuvo su lucidez intacta. Vivió 101 años y falleció en Quito en 1969. Muchos años después, prácticamente 50 años después de su muerte, en 2016, mientras estaba buscando información sobre sufragistas ecuatorianas o mujeres que defendieran el derecho al voto a principios del siglo XX, descubrí la figura de Zoila Ugarte de Landívar gracias al trabajo de mujeres como Miriam Landívar, Raquel Rodas, Ana María Getchell, entre otras. En 2017, tras un análisis de la brecha de género en los medios de comunicación ecuatorianos, fundé Zoila Zoila, que es una plataforma dedicada a las ideas de mujeres. ¿Por qué? Porque en los medios escritos ecuatorianos la voz de las mujeres sigue siendo una minoría, sigue siendo el 20% de las columnas que se publican cada mes son de mujeres, es una cifra lamentable. Y me sorprende que han pasado tantos años desde que la pluma de Zoila Ugarte firmaba sus editoriales en el diario La Prensa y que no haya habido un avance más grande y que no sea paritario y que las voces de las mujeres sigan siendo consideradas de nicho o relegadas al universo de lo femenino, mientras las voces de los hombres son las voces universales, las voces que nos representan a todos. Muchas veces me preguntan, ¿por qué hiciste una revista en la que solo escriben mujeres, en la que solo ilustran mujeres, en la que todo es hecho por mujeres? Estás también, digamos, ayudando al separatismo y marginalizando a los hombres.
Yo sé que muchos hombres no se sienten cómodos leyendo la Zoila porque piensan que no es para ellos. Y ese es el punto que yo quiero hacer. Como mujer yo abro un diario y no me veo reflejada ahí. Y no están ahí mis compañeras mujeres ni sus firmas. Y se supone que me tengo que sentir representada. Y son los hombres quienes más se beneficiarían de leer a estas mujeres y lo que tienen para decir. Entonces, mientras siga habiendo esa brecha, vamos a seguir haciendo Zoila con mujeres. Nuestro nombre quiere rendir un homenaje a Zoila, a su legado, y queremos poner en valor su memoria, su trabajo, pero también queremos que su espíritu nos guíe.